Bien, vamos a realizar una entrevista más y el día de hoy con una gran oportunidad de platicar con el exgobernador Patricio Martínez, que definitivamente nos permite distinguir esta oportunidad porque hemos platicado en varias ocasiones, muchos de ellos en tiempo de política, de elecciones, pero en esta ocasión es un tema especial. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted. Qué bueno que está por acá por Chihuahua, Jorge, y un saludo a todos mis queridos paisanos parralenses y a todos los que reciben esta señal en el sur del estado. Patricio le va para Siempre leyo. el tema de su estadía en el gobierno del estado tiene un parteaguas muy específicamente con el tema de béisbol, con la construcción de el primer estadio de buena calidad, desde luego, porque estadios pues hay muchos desde hace mucho tiempo, pero construyó el primer estadio en las características que lo conocemos. Y la frase de Patricio Leva Parral la dijo en muchos lugares. Inclusive yo recuerdo cuando se inauguró el estadio de la ciudad de Chihuahua y estaba el clásico Dorados Parral y Patricio le va a Parral y llega a decirle a los Dorados que él es minero. Sí, la realidad es que yo le voy al béisbol, lo voy al deporte, lo voy a la juventud, lo voy a la niñez. Pero una forma de exponenciar eh, el deporte, sacarlo del abandono de el béisbol llanero, de la improvisación en las instalaciones, era apoyar el gran proyecto que tenían de un estadio, un grupo de parralenses. Estando en campaña, me dijeron, no, oiga, candidato, tenemos 12 o 15 años haciendo colectas de actividades para juntar dinero para hacer un estadio. ¿Usted nos ayudaría? No, no les ayudaría. Me comprometo a que siendo gobernador vamos a hacer un estadio que el constructor del Yankee Stadium se va a asomar por una ventana del cielo para ver el Parral Stadium. Obviamente, pues con la pimienta y la salsa correspondiente. Pasado los meses, llego a gobierno y una de las primeras acciones fue, bueno, a ver, que vengan los del estadio. Fuimos a ver lo que tenían en construcción. No, era un gran esfuerzo, muy meritorio, pero ni la ubicación, ni la posición frente al sol, ni la infraestructura de acceso daba el nivel adecuado. Entonces le dije, mire, vamos dejando ese parque para un espacio infantil o de prácticas de béisbol. Ahí terminan ustedes y mejor empezamos uno nuevo. Y fue Parral la piedra angular para construir el sistema de estadios en el estado, que fueron 8, 9, no me acuerdo. Pero a partir de que se construye el estadio de Parral, pues empezaron no las envidias, sino los reclamos de decir, oiga, ¿y por qué Parral y nosotros no? Pues me fui de uno por uno, oh, sí, usted también y ustedes también. ¿Cómo los hicimos? Pues los hicimos con ingeniería y con un programa de economías de escala. El proyecto que se hizo para Parral era nada más cuestión de adecuarlo, ya no gastábamos en proyecto, era nada más adecuarlo. Las estructuras, adecuarlas. Y en un momento en que en la economía mundial estaba el acero subiendo en forma precipitada, viendo que la construcción de estadios iba a ser imposible negarla, hablé con el tesorero, secretario de Finanzas, y con el secretario de Obras Públicas, y les dije, de una vez compren el acero
que se requiere para todos los estadios, estoy hablando de Chihuahua, Delicias, Camargo, Jiménez, Casas Grandes, Madera. No sé si me faltó algún, Parral, obvio. Y algunos otros campitos que se arreglaron. Creo que en Tomochi y en Agus. Obviamente Cuauhtémoc también. Entonces, hicimos la compra del acero. Y por haber hecho esa compra en volumen y anticipado, nos ahorramos el costo del acero de un estadio, con lo que fue subiendo. De esa manera, bueno, hicimos administración y le estoy dando los secretos de escritorio de cómo fue que financiamos esas obras, haciendo una buena administración de los recursos públicos y atendiendo una necesidad de la población como es espacios para el deporte. Con una circunstancia, la decisión de construir el Estadio Parral fue no solamente porque era una promesa de campaña, sino también porque en una de las muchas giras que hice Parral, atendiendo sus problemas, sus circunstancias, me invitaron a un juego vespertino dominical en el parque Chacombac. Lo que vi ahí me convenció de que no podía continuar aquello que era de un gran deterioro en la convivencia, borracheras, y de una limitación absurda del deporte a la población masiva. Las porras eran con un lenguaje procaz, dirigidas al umpire y a la mamá del umpire, con todo su vocabulario. ¿Qué es esto? ¿Esto en la capital del mundo? ¿No puede ser? ¿Qué esto no puede ser? Se acaba. Y desde el primer juego en el Estadio Nuevo todo eso se modificó, porque recuerdo que uno de los... Entraron 2 mujeres al Chacombac ese domingo. Las desvistieron a chiflidos y majaderías. No, algo que debe ser familiar. Vamos a cambiar. ¿Cuál fue el objetivo del estadio? Que el estadio fuera un centro de reunión familiar y dejara de ser una cantina al aire libre para la raza brava, con la que convivo y a la que conozco y a la que trato, sí. Raza brava hay en todos lados. Yo nací, crecí en un barrio de raza brava. Pero eso no quiere decir que dejemos a la sociedad convertida en un grupo de raza brava. Y hay que progresar, hay que cambiarla. Por el nuevo estadio Se logró el objetivo porque a mí me da mucho gusto ver a las abuelas, a los nietos, a los abuelos, a los padres, a las familias enteras, yendo a los parques de béisbol. Hay cosas que requieren actualización. La convivencia en los parques necesita revisarse y actualizarse y mejorarse. Pero yo creo que los resultados son positivos y el Parral Stadium sigue siendo una realidad y un ejemplo de obra pública al servicio de la población. Yo recuerdo las pláticas de los cronistas deportivos en aquel tiempo, hablaban de eso, ¿era el Parral Stadium o era el Gran Estadio Parral o cómo se debería llamar? Un debate que duró no poco tiempo en las estaciones de radio
porque finalmente era haber arropado la sociedad arropó una nueva infraestructura, pero no solamente era el edificio, sino arropó un nuevo ambiente. Claro. Acuérdese que desde mi campaña mi lema fue transformaremos Chihuahua. Mira, la transformación no solamente se hace con concreto y con varilla, se hace también en la convivencia. Es mucho más importante la convivencia que todo lo demás. Al fin y al cabo, el hombre, la familia, lo humano, es lo que importa. Y su frase como aspirante a la gubernatura fue la misma que utilizó cuando la presidencia municipal de Chihuahua. Sí, señor. Es la misma, porque también Chihuahua distinguió la transformación. Sí, señor. Transformaremos Chihuahua y el electorado compró no el lema, sino la promesa de campaña. Y no dije transformaré. Ojo, transformaremos juntos, incorporando a la sociedad. ¿Cómo? A las madres de familia y a las familias. Empecé por decirles, basta de tener tambos de 200 litros en la banqueta toda la semana y convirtiendo a la ciudad en un enorme exhibidor de basura. Guarden sus tanquecitos en el traspatio y si se comprometen a sacar la basura lunes, miércoles y viernes, martes, jueves o sábado, yo me comprometo a que 3 días de la semana se recoge la basura. Los domingos no. Y los domingos guardan su basura en la casa. Y al anochecer del domingo la sacan para que en la madrugada los recojan los camiones de basura. Eso es transformación, porque mueve a la sociedad a que tenga una conducta en favor de la sociedad. Y evita que prolifere la basura en baldíos, en arroyos, en la periferia, la fauna nociva, moscas, roedores, etc. Se mejora la salud pública, se mejora la convivencia. Esa transformación poco se comenta o se aprecia, pero me parece que es la más importante. Sí, el estadio, pero hay detalles finos que es responsabilidad de la autoridad cuidarlos. Porque andar repartiendo láminas y despensas pues es muy fácil. Me levanto tarde, voy a repartir unas despensas, me regreso, tomo las fotografías, las publican en el monitor de Parral y ya tuve presencia pública. Y ya salvé mi responsabilidad como gente que está trabajando por Parral o por el municipio que sea. No. Que hacer público es mucho más que andar repartiendo elementos para la vida diaria a la población. ¿Cómo vino la idea de transformar el Palomar? Creo que también es un caso muy emblemático de la ciudad de Chihuahua. ¿Cómo vino la idea? Pues muy fácil. Teniendo las raíces bien clavadas en la ciudad y conociendo la ciudad. O sea, si usted viene de otra población y no siente la ciudad y no la recorrió, yo le puedo decir, ¿sabe cuál es mi mejor primer recuerdo del Palomar? El día en que salimos un grupo de niños de primaria por el río Chubíscar, antes de que se canalizara. Estoy hablando de 1956, 57, 58. Y nos agarraron a pedradas desde lo alto del Palomar. Un grupo de chavos bravos que curiosamente no usaban resortera ni usaban el brazo de pitcher o de chivero para lanzarnos las piedras. ¿Sabe con qué nos mandaban las piedras?
que es la única vez, ya no los volví a ver, con ramalera. ¿Conoce la ramalera? La ramalera pues, es un instrumento de la antigüedad. Dos correas largas, ¿no? Con una oreja en el extremo. Se pone ahí la piedra, se le da vuelo a la ramalera y luego sueltan un extremo y sale la piedra disparada. Es algo así como la resortera, pero mucho más, de más largo alcance. Ese es el primer recuerdo que tengo del Palomar. Ahí empezó mi memoria a registrar que aquellos barrancos aldeanos en el centro de la capital eran un absurdo. En mi campaña para presidente municipal, les ofrecí a los chihuahuenses transformar esos barrancos en un jardín. Inicialmente yo tenía una idea, bueno, terraceo con un bulldozer los barrancos, les pongo agua y hago que vayan los jardines con sus enredaderas cayendo hasta alcanzar el nivel del canal del Churrisca. Pero, pues obviamente, al momento en que uno le pone ingeniería, dice uno, no, llenen más. Esto no funciona. Pero además, lo que está dentro del Palomar hay que quitarlo. Es un auténtico muladar. ¿Por qué? Un sábado nos despertamos con los titulares de los periódicos locales. ¡Cólera! En el Palomar. ¡Ah, caray! A las 6 de la mañana que estaba leyendo el periódico en mi casa dije, ¿y esto? Sí, ahí se presentó un brote de cólera, cuando además los vientos dominantes van de norte a sur, y ese cólera nos iba a inundar a toda la población de la ciudad, nos iba a contagiar. Dije, esta es una emergencia. Y no es un asunto de salud pública que se resuelva con agua y jabón. El problema era que hay amplios terrenos que se rentaban por los propietarios a 10 pesos diarios para que ahí se asentaran al aire libre familias migrantes de tarahumaras, sin ningún servicio. Obviamente el detritus, el fecalismo al aire libre, era una inundación de todo aquel terreno y era un brotar de microbios y bacterias, específicamente el del cólera que nos prendió los focos rojos. Inmediatamente me dirigí al director de Obras Públicas, al ingeniero Jorge Barús, y le dije, prepárate, el proyecto que tenemos para el Palomar lo detonamos hoy. Dile ya. Hoy, sábado. No le miento, verifíquenlo. Los titulares del cólera en los periódicos de Chihuahua aparecieron un sábado. Ese sábado le hablé al tesorero municipal, un gran tesorero, señor Miguel Sapier. Le dije, prepare las chequeras, tesorero, porque nos vamos a comprar todos los predios del Palomar y vamos a desalojar todo lo que hay ahí de invasiones de muchos años y de terrenos baldíos que se están mal usando. Había varios terrenos baldíos, inclusive una casa del estudiante. Y obviamente muchas casas en donde la calle en la que se encontraban difícilmente podían caminar 2 personas platicando por esas calles. Así de estrechas eran las calles que había ahí. Ya habíamos mandado scouts
a ver qué era lo que veía ahí. Era un barrio bravo. Entraba la policía por un camino vereda que subía del canal de Chubíscar. Empezaban los chiflidos, con señales avisar, para que todos los que estaban ahí en la vagancia se resguardaran. Mandamos exploradores a ver cómo se manejaba el delito. Mandamos compradores de artículos robados. Uno solo. En un almacén que había ahí entre esas casas, nos ofreció 40 estéreo. De lo que desvalijaban vehículos que llegaban a la Clínica 33, se estacionaban en los alrededores y desvalijaban los vehículos ahí, Sergio. Copas, antenas, estéreos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabíamos lo que había ahí adentro. Y sabíamos que la única forma de acabarlo era sacando a esa gente de ahí. Porque lo que había era antiurbanismo. Y lo que debía quedar era urbanismo. ¿Por qué? El urbanismo da urbanidad. Y la urbanidad da buena convivencia. Y la buena convivencia da seguridad. No eran policías lo que había que mandar. Ya teníamos pues visto lo que había ahí adentro. Cuando te presente el cólera, banderazo, vámonos. Esa misma mañana nos entrevistamos con 3 de los dueños de los inmuebles más grandes que había ahí. Y a partir del lunes desarrollamos una campaña. Oiga, necesitamos demoler su casa. ¿Cuánto vale? O se la cambiamos por otra en otra parte de la ciudad. Y así nos fue. Obviamente hubo líderes que aprovecharon la circunstancia para hacer el liderazgo de que aquello permaneciera igual, cosa que la ciudad no podía seguir permitiendo, porque permitir eso era seguir tolerando el origen de farderas, raterillos, carteristas, toda clase de fauna nociva que brotaba del antiurbanismo que había. Bueno, ¿qué queríamos que se cultivara ahí? Doctores en Derecho, doctores en Medicina, pues ahí se cultivaba lo que había. Había que darles otra forma de vida. A ninguno lo corrimos con una patada en la espalda. A ninguno lo despachamos con las manos vacías a decirle, váyase al cerro. No, 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 no. De una por una, todas las ficas las fuimos comprando, indemnizando, permutando por una casa, y quienes se resistían decían, no, es que mire, yo aquí nací, aquí dejé el ombligo, aquí está enterrado mi ombligo. No, no, espérese, señor, espérese. ¿Cuántos años tiene? ¿Va a vivir 30, 40, 50 años? Pues difícilmente, señora. Va a heredar. ¿Y qué va a heredar? Va a heredar problemas. Porque no tienen drenaje. La luz se la roba, o a lo mejor la pagan. No tienen agua, pero es precario el servicio de agua. No hay drenaje. Y no tiene escrituras. ¿Qué va a heredar? Problemas. Entonces déjese de cosas. Váyase a otro lugar. Nosotros lo pagamos. Con los mismos 3 cuartos, cocina, zaguán, patio. Nada más que iba a tener luz, agua, drenaje, pavimento. Y lo más importante, escrituras. Y va a tener algo que heredarle a sus hijos, y no problemas. Pues así nos fuimos, un cambio de vida. Así nos fuimos. Sacamos a cientos
de familias de la ignominia en la que vivían y pusimos espectaculares ahí en la Avenida Ocampo. Pásele al tiradero. Luego se enojaron. Oiga, ¿cómo que pásele al tiradero? Pues estamos tirando. Hubo un problema muy grave ahí. La SCT era uno de los paracaidistas. Ahí tenía unas antenas parabólicas con recepción de señales para fines de comunicaciones. Y se negaban a salir, porque eran una instancia federal y no las podía tocar el municipio, porque siempre han tenido esa idea de que el gobierno federal es superior al gobierno municipal. Y no, un gobierno municipal no es inferior al gobierno federal, que no se equivoque. Que no se equivoque. Somos dos instancias diferentes, pero una no es superior a la otra. En materia federal, imperan las leyes federales y se imponen sobre el municipio. Pero eso no quiere decir que sea superior. Son niveles de gobierno. Que no se salía. Bueno, habíamos comprado todas las fincas de alrededor. Como estaban en una loma, junto a la Avenida Ocampo, pues le fuimos haciendo un barranco todo alrededor. Y ahora sí, ustedes que son de comunicaciones y transportes, pues entren por helicóptero. Oiga, que este es un atraco. No, las propiedades vecinas son nuestras, las compramos y estamos haciendo en ellas lo que tenemos que hacer. Esa no es propiedad de ustedes. Se apoderaron de ella. Y no se quieren salir porque no se quieren salir. Pero le estamos mostrando que es un fin superior, no es un capricho, ni es una agresión contra el gobierno federal o contra ustedes. Tienen que salirse. Pues por fin entraron en razón. Si me pongo a tocarles la puerta y a rogar y que vamos a ver, y una reunión con Patrimonio Nacional y que... No, aquí tiene que ser hacerlos entrar en razón y rápido. ¿Por qué? 3 años es muy poquito. Claro. Tiene que hacerse rápido. Desde un día antes de tomar posesión hasta el último día que uno ejerce, está en el ejercicio de la responsabilidad municipal. Resultado. Doblaron las manos y dijeron, oiga, sí, nos vamos. Correcto. Les permutamos un lugar, les auspiciamos un lugar a donde se vaya. Y se fueron con todas sus antenas y sus chivas a otro lado. Y entonces sí, demolimos y dejamos ahí un parque que fue tildado como obra de relumbrón. ¿Por qué? Bueno, por rencillas político-partidistas, pero entiendo. Tenían que decir, no, eso es el relumbrón, no sirve. Pues probablemente no sirva, pero es el centro de reunión y de espectáculos que tiene la ciudad. Y no le cuesta burocracia, ni le cuesta nómina, ni le cuesta antigüedad. Salvo un que otro jardinero que se manda por ahí, porque ni agua, El agua que se usa ahí es agua reciclada. Pero además el Palomar le dio una identidad que no tenía la ciudad, la megabandera, porque le dio una característica muy específica, no solamente a la zona del Palomar, sino a la ciudad de Chihuahua. Sí, esa fue de un programa que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional de poner megabanderas en las diferentes entidades de la República. Y pasada mi administración, la Secretaría de la Defensa vino, buscó un lugar, encontró que sería el adecuado e hizo un acuerdo con la administración municipal en turno y se puso ahí la mera bandera, efectivamente. Pero un ícono finalmente. Es muy, muy atractivo ver la bandera de ese tamaño. Ahí, para que vea usted la trascendencia de ese lugar, ahí, en ese lugar, nos reunimos decenas y decenas y decenas de miles de chihuahuenses el día 31 de diciembre de 1999. Y ahí contamos coreamos la cuenta regresiva de 10-9 hasta el 0, en donde cambiamos de año, de siglo y de milenio. Así de emblemático. Así de emblemático es el Palomar.
hemos platicado de la transformación que se hizo en el deporte, la transformación de la imagen de la ciudad de Chihuahua, específicamente el CETS. Pero me parece que también en su administración tuvo algo importante que no solamente es para la capital, me parece que es en lo general, el periférico de la juventud. Vamos a hablar de economía. Creo que toda esa zona se fue transformando al paso del tiempo porque eran terrenos finalmente colindantes, la parte final de la ciudad de Chihuahua, en cuestión de mancha urbana, y con una visión se fue construyendo un periférico, y ese periférico trajo economía. Sí, mire, siendo presidente municipal un día me llama el secretario de Desarrollo Industrial. Me dice, oye, presidente municipal, esta nos da ayuda del dinero para hacer la promoción y atracción de maquiladoras a la ciudad de Chihuahua. No, el presupuesto de la ciudad, ni un peso te lo voy a dar para hacer promoción de industrias que vengan a rentar edificios de maquila y tener rentas en esos edificios de maquila. Eso que lo hagan los maquiladores renteros de edificios. Ellos que hagan la promoción y traigan a sus clientes. ¿Pero por qué con el presupuesto municipal? Yo te puedo decir una cosa, secretario, que mi obligación es tener una ciudad con los servicios municipales en la mejor condición, que le resulte atractivo a los industriales establecer su planta en Chihuahua. Esa es mi obligación y lo voy a hacer. Pasaron los años. Un día, ya estando en el gobierno del estado, me avisan que un gran corporativo con asiento en la ciudad de Chicago decidió venir a establecer sus plantas en la ciudad de Chihuahua. Promoción que hizo la Secretaría de Industria dependiente del gobierno del estado. Les dije sí y vámonos a Chicago a cerrar el trato. Nos fuimos a Chicago, si mal no recuerdo fue en el Hotel Hilton, en la avenida Michigan, en Michigan Avenue, a 3 cuadras de, no me acuerdo si era el Hilton o el Continental, creo que el Continental, a 3 cuadras del Chicago Tribune, parecido al Monitor de Parral, nomás con un poco más de piso. Y también tiene estación de radio, ahí en la banqueta. Y ya, firmamos el acuerdo de que venían a Chihuahua. Dije, bueno, ahora sí, ya están en Chihuahua. Eran todos los del consejo del corporativo de esa empresa transnacional. Les dije, bienvenidos a Chihuahua. Ahora quiero que me hagan un favor. ¿Por qué razón decidieron ustedes establecerse en la ciudad de Chihuahua? La respuesta me regresó a mis tiempos de presidente municipal. Me dijeron, mire, muchas ciudades de la República nos ofrecieron club campestre. Chihuahua lo tiene. Nos ofrecieron escuelas técnicas para nuestros operarios. Chihuahua lo tiene. Nos ofrecieron club rotario y escuelas para nuestros hijos. Chihuahua lo tiene. Todas tienen un común de instalaciones. Lo que no encontramos en otras ciudades fue una ciudad con buen pavimento, con buen alumbrado, limpia, sin grafiti. Y dijimos, ah, caray, si las gentes que viven aquí tienen así a su ciudad, así van a tener nuestra planta. Eso nos decidió ir a Chihuahua, porque el ambiente social que reflejaba la ciudad era el que necesitábamos para establecer.
lo cual confirmó la negativa de promoción con dinero municipal a las industrias y que la mejor promoción que podía hacer para atraer industrias el municipio era cumplir con sus obligaciones de buen conserje de la ciudad. Ahí le dejo la anécdota. Y de ahí vino la idea de construir el periférico. No. El periférico surgió justamente cuando era presidente municipal. El periférico era una carreterita de escasos 4 carriles, sinuosa, en las orillas de la ciudad, que se hizo con un programa de la SAOP en los tiempos del gobernador Óscar Ornelas, y que salía de un punto de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez a un punto de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, haciendo un atajo para quienes van de Ciudad Juárez a Cuauhtémoc y viceversa. Entonces, obviamente, desviando el tráfico de carga muy abundante de la ciudad de Chihuahua y sacándolo de la mancha urbana. Entonces, cuando llego a la presidencia municipal, observo aquella carretera sinuosa, saturada, allá en las orillas al norte oeste de la ciudad. Dije, no, la ciudad no puede tener esta escasa infraestructura. Y le señalé a los propietarios de predios colindantes con el periférico y con vista a los cerros que no tendrían permiso de fraccionar esos terrenos si no dejaban una reserva por lo menos de 70 metros que permitiera construir una gran avenida, porque en el año 2020, futureando yo, estamos en el 93. En el año 2020, cuando esos cerros estén poblados, ¿por dónde van a salir las mamás a dejar a los niños? ¿Por dónde van a salir los papás a su trabajo a las 8 de la mañana? Entonces, así de autoritario. O me dejan esas reservas o no hay permiso. Obviamente, debo decirlo en voz baja, pero me lo decían en voz alta. Las mentadas que me daban llegaban hasta el escritorio del presidente municipal. Díganme lo que quieran y si quieren decir misa también es bien recibida, pero de aquí no me muevo. Obviamente no se extendió ningún permiso de fraccionamiento. En el año y medio que me restaba de presidente municipal, dejaron correr el tiempo y dijeron, pues a la hora que se vaya fraccionamos. No sé. Pero como son proyectos que tardan en realizarse, oh sorpresa, a los 3 años llego de gobernador. Entonces les dije, ¿se acuerdan de aquello que les dije? Bueno, pues ahora lo vamos a cumplir. Háganse un lado porque vamos con esto que se va a necesitar porque ya se está saturando esta callejuela periférica. Y le metimos 10, 12 y 14 carriles. Ya casi en medio de la mancha urbana, porque ya se estaba poblando demasiado toda aquella parte de la ciudad. Eso le permitió un desarrollo económico con alta eficiencia para que quienes trabajan y producen en Chihuahua no tengan los embotellamientos que se tienen en otras ciudades industriales. Y le pongo un ejemplo muy patético. Monterrey. Es una gran urbe,
Es una gran capital. Es industriosa de origen, pero tiene ya un grave cuello de botella urbano. La sobresaturación de sus calles y avenidas. Y vaya que han hecho avenidas y que han hecho periféricos y demás, pero han sido insuficientes. Bueno, lo mismo le habría ocurrido a la ciudad de Chihuahua. Parcialmente le está ocurriendo ya, porque es más el parque vehicular que entra mensualmente a las calles que las avenidas que se hacen. No se están haciendo avenidas. Y es el caso de Parral y es el caso de todo México. El desarrollo económico ha repercutido en un desarrollo económico también para las familias. Y ese desarrollo económico se da en forma de viviendas, propiedad de la familia y vehículos que antes no se tenían. Hace 50 años las familias trabajadoras no tenían vehículo. Entonces, tiene que adecuarse el desarrollo urbano a lo que vemos venir, y lo que vemos venir es una creciente cantidad de vehículos. Necesitamos construir periféricos, avenidas, calles, estacionamientos, viviendas, previendo que tienen las familias no uno, sino 2 o 3 vehículos, y por lo tanto el urbanismo no es nada más agua, drenaje y lotecitos a construir, sino también accesos y avenidas. Así fue el periférico de la juventud en Chihuahua, que ahora es una mina de oro inmobiliaria para el municipio que me da grandes dividendos en forma de impuesto predial. No, y un detonante económico enorme también. Está creciendo el cotorte, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo quisiera que Parral tuviera lo mismo? También Lo intenté con la vialidad del río y con la carretera mejorada, eliminando el caracol y las otras curvas que estaban y la otra salida para que tuviera mejores accesos para la. hubo una mejora definitivamente muy significativa. Lo que me parece que hay que agregarle a esto es que ha faltado un seguimiento, porque desde aquel tiempo a la fecha, si no me equivoco, ya no se ha dado la construcción de una nueva carretera. La necesidad de viajar a la capital del estado cada vez es más amplia por muchos factores, uno de ellos el económico, pero me parece que lamentablemente a nuestra ciudad le ha estado faltando ese tipo de visión como la que estamos platicando. Y creo que se ha perdido tiempo. Me parece que la economía de la ciudad de Parral en estos momentos que estamos grabando tiene sus dificultades. Mire, las obras públicas no son caras, las encarece. Hacer una carretera amplia, doble, Parral Jiménez, no implica pedirle dinero prestado al Banco Mundial. Se hace con los recursos públicos del Estado y se hizo. ¿Por qué no se ha podido hacer la carretera de doble carril completa, directa, Chihuahua-Parral? No lo sé, pero no es una obra cara, ¿eh? No, está abandonado ese proyecto. No es una obra cara. Ninguna obra es cara cuando hay un muerto en una carretera estrecha. Un muerto vale más que todo lo que costaría hacer la carretera doble. Los parralenses necesitan unirse para que esa carretera doble directa Chihuahua-Parral se haga, porque se tiene que hacer, porque es una necesidad. Y vamos a dejarnos de cosas, ¿eh? Se necesita hacer y hay que hacerla. Y los invito y los llamo a que se fajen para que se haga. Con la última ampliación, el tiempo de viaje de la carretera de Parral a Chihuahua se redujo en 40 minutos. Y el día que esté completa y bien hecha, Más. porque ahí tuvieron una bola de revolcaderos y de movimientos de tierra, y yo me quejé entonces en la tribuna, en el Senado, donde las obras que estaban desarrollándose con pésima calidad y con pésimos tiempos. Pero ahí está, inconclusa. ¿Cómo es posible que todo un gobierno federal, con todos sus recursos, hayan pasado 40, 50 años, desde los tiempos en que Fernando Baeza concluyó esa carretera con sus gestiones que hizo para que se terminara, y que no se haya podido actualizar dado el intenso tráfico que tiene?
Se cumplen 25 años de un hecho que fue destacado a nivel internacional, a nivel nacional, obviamente es un tema local también, pero es más que todo un tema que marcó la vida de Patricio Martínez, de la familia de Patricio Martínez, y que a 25 años de distancia podemos platicarlo. Me parece que las 8 columnas de Reforma, las 8 columnas del Excelsior fueron muy impactantes. Tuvo una trascendencia personalísima, Sí, eso, ¿no? obvia, por la agresión física intracraneana de un proyectil de arma de fuego 38 que no es precisamente la caricia de un pétalo. Sí, se lo- Eh, es un hecho, fue un hecho único, inédito, y hago votos y deseo que sea irrepetible para un servidor público, para un jefe del Ejecutivo o para un ciudadano cualquiera. Porque la agresión al físico de una persona, más allá de la posición que ocupe, es lágrimas, dolor, es cortar la vida de una persona y cambiar la vida familiar, pero sobre todo, y como consecuencia, cambiar la vida de la sociedad, como está cambiando y ha cambiado, por esas agresiones que se dan en nuestra sociedad, por una terrible convivencia fallida. Hay que evitar esa convivencia tan deteriorada en donde las diferencias no se resuelven, en el peor de los casos, con 2 cachetadas. O como la resolvíamos saliendo de la escuela, con 3, 4 moquetes, patadas, y ya, concluido el pleito, salíamos abrazados y quedó resuelto el conflicto. Ahora los conflictos se resuelven con una agresión a la vida. Creo que eso necesitamos hacer conciencia de que no es solamente un problema policíaco. Sí, es un problema policíaco que lo debe resolver la autoridad y hacerse la investigación para que esas cosas no queden en la impunidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos en esa condición? Bueno, es que son los grupos delincuenciales que se están peleando. ¿Por qué los grupos delincuenciales tienen esa preeminencia en la sociedad? Pues porque hay consumo. Y eso provoca una competencia de mercados. Y esos mercados se delimitan con una agresividad que la sociedad necesita estar consciente de que eso hay que detener. ¿Qué es lo que hay en esto? La necesidad de que el padre, la madre, la familia tengan control minuto a minuto de sus hijos, jovencitos, adolescentes, para que no se desvíen y no se conviertan en clientes de un mercado nefasto. Las condiciones de la sociedad cuando usted fue presidente municipal, fue gobernador del estado, y 25 años después, totalmente distintas. En el tema de la inseguridad, me parece que hemos visto casos
extremadamente violentos, extremadamente tristes, y hemos visto una transformación de la misma pensamiento social. Los niños incluso actualmente tienen un pensamiento muy distinto al que nos tocó a nosotros o al que tocó a su generación. Sí, mire, es un problema local, nacional, internacional, en donde los medios como usted tienen una gran responsabilidad, participación y una gran tarea. Lo que el mundo ve, lo que los niños de 2, 3, 4 años ven en las pantallas del internet, de la televisión, del teléfono, es violencia. ¿Por qué? Bueno, pues es que esto es lo atractivo, esto es lo sensacional, esto es lo que atrae el rating. ¿Ok? En ese canal dejamos prendida la pantalla. La cosecha la vamos a tener en casa, ¿eh? Entonces, no es algo local, ni siquiera mexicano, es internacional. Vea usted la televisión basura en Europa. Vea la comunicación basura y el pensamiento basura en el mundo. Las modas que se han ido adoptando. El abandono de los valores tradicionales. Porque los valores tradicionales, no, pues son mojigaterías, son cosas, no, ahora hay que ser burdos hasta en el lenguaje con el que se comunica en los medios. Una palabrota en XW hace 70, 80 años provocó el cierre de un programa. Y la palabrota se le salió porque dejaron abierto el micrófono cuando los conductores estaban platicando. Pero llegó inmediatamente la policía y los detuvo. No, es que ahora se pueden decir toda clase de groserías en los medios porque no tiene nada que ver. Bueno, pues si no tiene nada que ver las groserías, si no tiene nada que ver el lenguaje, y si relajamos desde ahí los valores y las costumbres, bueno, pues la cosecha la estamos teniendo. Si usted pensaba que lo que le iba a decir era que había que reforzar las juntas del Comité de Seguridad en las mañanas, pues mire, son temas policíacos profesionales en los que no me meto ni me voy a meter. Vámonos mejor al fondo del problema. Social. El día que se canceló la materia de civismo en la primaria, en la secundaria, ese día se escribió el futuro de una sociedad desquiciada por la falta de civismo. ¿Qué esperanzas de que de niños dijéramos una palabrota delante de un adulto en la banqueta? Porque recibíamos el reclamo, oiga niño, compórtese. ¿Qué vocabulario es ese? No, ahora el vocabulario se recibe por los medios en familia. Y bueno, me va a decir usted, oiga, no exagere, ¿qué tiene que ver el vocabulario? No tiene nada. Podemos hablar, si quiere, aquí con palabrotas y transmitir con palabrotas para ser más simpáticos con quienes nos están viendo. Pero, ¿eso qué nos aporta? No, pues es que es muy buena raza, Patricio, porque habla con palabrotas. Mire, yo creo que eso es falso, no es cierto. En el argot radiofónico de antaño, un momento específico, sale al aire una canción, Llegó borracho el borracho. Una canción que ahorita todos la conocemos, el Tiporro la hizo muy famoso y no nomás en la casa. Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Sin embargo, esa canción fue sancionada, era prohibido transmitir en estaciones de radio por lo que significaba decirle a la sociedad. Y ahorita ese tema es algo extremadamente mínimo para lo que hemos oído y lo que me he visto. Mire, Pérez Prado, cubano, extraordinario músico. Damas o
Damaso Pérez Prada. Fue sancionado porque puso el himno nacional a ritmo de mambo. Pero además fue excomulgado porque hizo el Padre Nuestro a ritmo de mambo. Pero él hacía música. Bueno, así se preservaban los valores hasta ese grado de no permitir ese tipo de violaciones al esquema establecido. ¿Por qué? Bueno, pues mire, a ritmo tropical, ahora en algunos países cantan el himno antes de los juegos deportivos. Ok, pues cada quien su gusto. Pero por lo menos aquí en México, el himno se sigue cantando con marcialidad, con respeto, con la música de sus compositores, de González Bocanegra y Jaime Nuno, letra y música, y con el acompañamiento coordinado, sincronizado de la banda de guerra. Y creo que ese es un valor que se respeta. Lamentablemente, ya casi el saludo a la bandera semanal en las escuelas no se está llevando. ¿Por qué? No lo sé, pero es una falla en la educación. El niño que no aprende a identificar y a clavar sus raíces profundas en la tierra que lo vio nacer y donde vive, es un niño que no va a ser la defensa de esa tierra. Error en la conducción de la sociedad. Creo saber lo que nos va a decir como respuesta al comentarle esto. Las fechas cívicas se han modificado. Ya no se recuerda qué ocurrió un 20 de noviembre, un 16 de septiembre. Ya no se recuerda como debiera ser el natalicio de tal personaje de la historia. Y esas fechas se fueron cambiando por comodidad. Algunos dicen que por cuestiones de turismo. Pero sin embargo ya los niños, así tú con el tema de los niños, no están tan apegados a todo esto. Mire, hay una visión juvenil del mundo que es de reclamo. Y con razón. Pero también hay que darles a nuestros jóvenes un comparativo de lo que tienen en medio del mundo de dificultades en el que viven y lo que están enfrentando. Durante muchos años fui maestro en la Universidad de Chihuahua. Daba clases en el 8º semestre y recibía el sentimiento de reclamo de mis alumnos. Sí, les decía, tienen razón en lo que reclaman. Es una sociedad injusta. A ver, vamos a hacer una encuesta. Levanten la mano quien tiene un papá o un abuelo que no aprendió a leer o a escribir. Y nunca me faltaron 2, 3 o 4 alumnos en un grupo de 40 alumnos que levantaban la mano y decían, efectivamente mi abuelita no sabía leer. Ah, caray. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí tienen un papá o una mamá universitario con título? Solamente 2 o 3 levantaban la mano. Ah, les decía, ¿están en un mundo injusto? No, mundo injusto es de su abuela, que no tuvo oportunidad de aprender a leer. Mundo sin oportunidad es el de su padre, que no llegó a la universidad. Son ustedes el primero en toda su familia en los últimos 1000 años que llega a la universidad. Entonces sí, es un mundo injusto en el que viven, pero era más injusto el de las generaciones anteriores y fueron capaces de darles estas oportunidades a ustedes. Aprovéchenlas. Pero hay que hablar con los jóvenes y decirles los pros y contras de lo que tienen. Porque si nomás les vamos a estar dando por su lado,
sin decirles, oigan, sí, pero pues hay que superarse y hay que superar los problemas. Y vamos poniéndonos de acuerdo para superarlos todos juntos. Pero si el muchacho sale a clases en la tarde y entre las sombras de la noche va regresando a su casa con el miedo a una agresión, bueno, pues claro que reclame y ya todo se convierte en un conflicto. Traemos problemas en la sociedad que necesitamos arreglar. Me habla usted de economía, me habla usted de finanzas. Recuerdo una frase que anda por ahí. La administración pública es un asunto muy delicado que no puede quedar en manos de los políticos. Tenga cuidado, porque los políticos que ofrecen el cielo y las estrellas y no hacen la administración pública, bueno, no serán necesariamente los que vengan a solucionar nuestros problemas. No tiene dedicatoria para nadie, pero tiene verdades de Aquilo. La administración pública tiene que ser manejada con cuidado, con seriedad, para que la administración pública nos dé una mejor condición social. Y se lo digo además con una sonrisa, y se lo digo a mis paisanos queridos parralenses de Santa Bárbara y de Matamoros y de Coronado y de López y de Zaragoza, Valle de Zaragoza, de Huachochi y de Valleza. Por se me olvida. Pues la región. San Francisco del Oro. Se los digo. No estoy hablando de hablador. En los hechos yo trabajé con estos objetivos, con estos principios, y ustedes son testigos de eso, de que combinamos autoridad, para ponernos de acuerdo todos, trabajo y responsabilidad de la autoridad y trabajo de los ciudadanos. Y cobramos impuestos y se pagaban, y los aplicábamos. Patricio, yo quisiera solicitarle un mensaje a las familias chihuahuenses, un mensaje directo a las familias parraleses, porque es una excelente oportunidad para que usted les exprese un comentario. Me parece que al paso de los años se sigue recordando mucho de su trabajo como servidor público, que es como lo más hemos estado manejando, y se recuerda casos muy emblemáticos. La compra del Palacio del Varado, la vialidad del río, por nombrar un poco de lo mucho que hizo usted como gobernante para la ciudad de Parral. Pues Francisco Villa dijo, Parral me gustaría hasta para morir. No comparto su opinión personalísima y muy de él, y lo logró. Un 23 de julio de 1923, si no me equivoco. Yo lo que le puedo decir es que añoro mis frecuentes viajes a Parral. Iba un mes sí y otro también. O a la región. Porque me identifica mucho su forma de ser, su visión de el devenir de la sociedad chihuahuense, su orgullo a toda prueba de ser de Parral. Y muchas veces se los dije y se los repito. Mi frustración de no haber sido de Parral, he logrado superarla sintiéndome de Parral. ¿Cuál problema? Y no lo oculto. Por eso Patricio le va a Parral. Pero, mire, tenemos una sociedad en problemada.
propósito de los 25 años y a propósito de las dificultades que se viven en la región. Dificultades sin precedentes, ¿eh? Ahí están. Unas en las noticias y otras en la realidad que no se refleja en las noticias. Traigo el recuerdo de un latinismo, más o menos propio para las circunstancias que se viven en el sur del estado, para que no desmayen, que no se hundan en la depresión personal y colectiva. Una palabra de cariño y de identidad con la población. Latinismo aplicable al Vaticano y a la Iglesia Católica, que más o menos dice alios ventos vidi aliasque, prochelas. Lo dice la Iglesia y ahora lo digo en plural. Hemos visto y vivido tormentas y tempestades. Y aquí proseguimos. Hace 25 años viví una tormenta y aquí prosigo. ¿Qué más puedo pedir? Patricio, quiero agradecerle que nos haya dado la oportunidad de platicar con usted, ampliar muchos temas que son de la opinión pública que la verdad no conocían, el que nos haya permitido estar en sus oficinas y abordar un tema que yo sé que pues muy complicado, muy complejo, pero finalmente es un recuerdo que ha dejado su vida, en su familia, el hecho de haber sufrido una agresión de esa magnitud, pero celebro que nos haya dado la oportunidad de platicar y celebro que nos haya dado también la oportunidad de dirigirse hacia la sociedad chihuahuense y parralense, porque lo que usted le aporta a todos estos temas que hemos abordado tienen un peso muy importante, un prestigio que se ha ganado con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, con mucho trabajo, y desde luego que este tipo de oportunidades nos permite ampliar mucho el conocimiento de lo que usted nos ilustra. Quiero agradecerle mucho que nos haya permitido a Miguel en la cámara, a un servidor, poder realizar esta entrevista. Muchas gracias a usted, Miguel. Muchas gracias a usted, Jorge. Muchas gracias a quienes nos ven en Nueva York, en Europa, en Islandia, en Australia, en el mundo entero y también en Parral. Porque esta señal llega a todo el mundo con los modernos métodos de comunicación. Y si hay algo ahí en el mundo son parralenses, porque pues hay un producto valiosísimo de exportación de Parral, que es Parralenses al mundo. Siempre orgullosos de su origen y de su tierra. El orgullo parralense es único. Y les mando un saludo con mi cariño y mi aprecio, que está axiomático mi cariño. Es una verdad que no necesita demostración. Esos son los axiomas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias.